Bienvenidos estudiantes a esta cápsula de séptimo básico acerca de la diversidad cultural. Para nosotros es la unidad número 2 de lo que estamos trabajando en el año, sin embargo es la unidad 1 del programa educativo de séptimo básico en arte. Este contenido fue realizado por la profesora en práctica Esperanza Smith, ¿cierto? Y yo hoy día les estoy grabando su cápsula. Nuestros objetivos son comprender y reflexionar en torno al concepto de diversidad, y vamos a hablar de diversidad en sus diferentes formas. Vamos a ver y apreciar manifestaciones visuales de diversas y variadas culturas. Vamos a ver principalmente la cultura, ¿cierto?, en nuestro país. Y además vamos a crear un trabajo visual basado en las percepciones, sentimientos e ideas que nos genera, ¿cierto?, la observación y nuestros intereses personales de obras que vamos a estar viendo a lo largo de esta unidad. Y para entender qué es la diversidad, vimos un video de la película, ¿cierto?, Wonder, un extracto de esa película, donde ustedes comentaron qué les pareció, la habían visto antes, ¿cierto?, sobre qué trataba esta película y qué enseñanza nos dejaba. Y esta película, ¿cierto?, trataba de este niño que había sufrido quemaduras y él entraba al colegio, ¿cierto?, pero se sentía muy inseguro porque no conocía a nadie, ¿cierto?, su condición física, ¿cierto?, lo limitaba a compartir con los demás, pero llega un momento de inflexión en donde conoce a otro compañero, se hacen muy amigos y, ¿cierto?, nos deja la enseñanza de que todos, ¿cierto?, tenemos la oportunidad y nuestras diferencias físicas no nos impiden, ¿cierto?, ser grandes personas. Y de esa manera, ¿cierto?, hablábamos de que todos somos distintos, no existe alguien igual al otro. Y como no existe alguien igual a otro, nosotros, por mucho que nos parezcamos, ¿cierto?, no somos iguales. Por lo tanto, llegamos a que el término de diversidad, como tal, responde a la diferencia o la distinción entre personas, animales o cosas, por ejemplo, los árboles, las flores, las frutas e incluso nosotros mismos, ¿cierto? No existen distinciones, ¿ya? Somos todos muy distintos, ¿ya? No existe una hoja igual a la otra. Y la diversidad es todo aquello que nos hace diferentes unos de otros, y a su vez es lo que nos hace únicos y también, ¿cierto?, humanos, ¿ya? Eso es lo más importante. Por lo tanto, tenemos que entender que las personas no son iguales. Todas tenemos, ¿cierto?, una historia y algo que nos hace únicas e irrepetibles en el mundo. En la diversidad tenemos distintos, apellidos, porque tenemos diversidad racial, tenemos diversidades físicas, geográficas, culturales, lenguas y étnicas, ¿ya? Nosotros, ¿cierto?, en el mundo tenemos una gran variedad y nosotros nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la diversidad cultural, ¿ya? Que es cuando se reconoce y normaliza, ¿cierto?, las diferencias culturales entre los grupos humanos, así como su existencia, convivencia e interacción en diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico, ¿ya? Entonces vamos a entender que esta diversidad cultural dentro de un mismo espacio, ¿cierto?, es distinta. Tenemos personas que son distintas, ¿ya? Y eso nos invita, ¿cierto?, a una lucha y un resguardo de cada una de esas culturas, ¿ya? Y también aprender a respetarlas. ¿Y cómo se manifiesta esta diversidad cultural? En la música, en el lenguaje, en las artes, en las creencias, en cómo está establecida nuestra estructura social, en la agricultura, en lo que comemos, en lo que bailamos, en lo que no nos gusta, en lo que no nos gusta, ¿ya? Todo eso se manifiesta. Y en Chile también tenemos una gran diversidad y nos vamos a concentrar en que Chile es un país muy largo, por lo tanto abarca una gran cantidad de terreno y existe diferentes flora, fauna, ¿cierto?, y espacios geográficos que nos han llevado, ¿cierto?, a tener diferentes costumbres y modos, ¿cierto?, de vida, ¿ya? A partir de, ¿cierto?, nuestras etnias, nuestros antepasados y también, ¿cierto?, el espacio geográfico determina. Si nosotros vivimos cerca del mar, por supuesto que vamos a tender a consumir mayor, por ejemplo, cantidad de mariscos, pescados, pero si vivimos más al sur, ¿cierto?, con más cerca de animales como vacas, ¿cierto?, chanchos, por supuesto que vamos a tender a eso, ¿ya? Hoy día también tenemos una gran diversidad por los inmigrantes, ¿ya?
donde ellos también han introducido cierta parte de su cultura en nuestro país, y así todos nos enriquecemos de todo. Y nosotros en nuestro país tenemos antecedentes, ¿cierto?, como la cultura mapuche, que es una de las más relevantes, donde mapu significa tierra y che significa gente, y es el pueblo con mayor cantidad de representantes en la actualidad en nuestro país. Su lengua es el mapudungún y se ubican, ¿cierto?, en la zona centro-sur de nuestro país. Y ellos también se caracterizan porque tienen un fuerte sentido de la identidad cultural y se refleja principalmente en su arte. El arte mapuche existe en 3 destacados: la textilería, ya que es la técnica del telar, la orfebrería, el trabajo en plata, de joyas, y también el tallado. Esas son las que más se representan y las que más conocemos. Y también tenemos la alfarería, que es el trabajo en greda o en arcilla, donde se modelan cántaros, tazas, ollas, platos, ¿ya? ¿En qué consistían? En que ellos solían acarrear el agua, ya que extraían desde las distintas vertientes, y solían tener formas de animales, los decoraban de esa manera. Por lo tanto, eran muy interesantes, siempre han sido muy bonitos de observar, y además, imagínense, ¿cómo lograr que realmente se parezca a un animal? ¿Ya? Y una vez que la pieza, ¿cierto?, estaba lista con esta greda de arcilla y seca, se procedía a la quema para que esto fuese mucho más resistente y perdurara en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En este concepto de diversidad, nosotros vamos a hacer nuestro propio jarro mapuche. Ustedes van a tener que modelarlo inspirado en lo que vimos, pero también en su imaginación. Dejen fluir su imaginación, dejen que esto sea único y repetible, y queremos que ustedes, ¿cierto?, hagan su jarrito pensando en que son exactamente un reflejo también de ustedes, que son únicos e irrepetibles en el mundo, ¿ya? ¿Qué materiales vamos a ocupar? Voluntariamente ustedes pueden acceder a greda, arcilla, plasticina, ¿ya?, lo que tengan en la casa, y si no tienen podemos ver algún tipo de masa. Si quieren pueden utilizar un poco de harina con agua, ya, lo que dispongan en el hogar. Van a necesitar principalmente, por supuesto, agua para poder trabajar con esto, y diario. Importante trabajar en una superficie donde puedan, ojalá, correr el riesgo sin ningún problema de manchar, y por supuesto tener en consideración tener todo a mano para poder dejar limpio su espacio. Para la próxima clase, cierto que empezamos este trabajo, no olviden sus materiales. Ya nosotros acabamos, cierto, de empezar este contenido, ya, y la idea es que ustedes lleguen con ideas de cómo, cierto, podrían hacer este jarrito mapuche. Así que nos vemos en clases y a trabajar.